¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la presentación de Brujas de Brenda Lozano. Y ustedes ya pudieron, pues, darse cuenta porque ya nos estaban escuchando. Obviamente estábamos hablando de cosas muy lindas, sobre todo Margarita García Roballo, colombiana desde Buenos Aires, hablando con Brenda Lozano, mexicana desde México, hablando de cómo quiere cada una el país en el cual habita la otra y cómo les gustan las artesanías y de esta amistad tan bonita que las une. Ya pudieron ustedes escucharlas, eh, porque es Cotorreando. cotorreando, porque son dos escritoras que se quieren, que se leen y que se admiran, lo cual es maravilloso. Contarles que esta presentación es una presentación muy especial, es la última presentación del sello Alfaguara de Penguin Random House aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es especial también porque son dos escritoras muy admiradas del sello, dos escritoras que pertenecen al mapa de las lenguas 2021, Margarita García Roballo con El sonido de las olas, Brenda Lozano con Brujas, y que van a tener un viaje hispanoamericano en el 2021 maravilloso con sus dos obras. Y especial porque especial es la novela de Brenda Lozano, Brujas, de la cual van a conversar el día de hoy. Así que muchísimas gracias a todos. Margarita, te dejo la palabra. Gracias, Mayra. Bueno, gracias a todos los que están ahí. No los vemos y es muy raro, pero bueno, ya nos vamos acostumbrando a esto del Zoom. Yo estoy súper contenta de acompañar a Brenda y con este libro que le decía antes, me pareció la verdad fabuloso y como, bueno, le decía así en plan amiga envidiosa también, que qué difícil, me pareció un libro de escribir, digamos, como una especie de trabajo supremamente complejo de escritura, digo, y el resultado es la verdad que es fabuloso. Entonces estoy muy contenta de acompañarla, es mi segunda vez con Brenda presentándonos mutuamente además, así que bueno, feliz. Y como no hay tanto tiempo, arranquemos de una con... Yo lo que hice fue como una serie lamentablemente no tengo el libro físico porque si no sería como una cosa súper subrayada, pero entonces como que tomé unas notitas de algunos fragmentos que en realidad fueron como los disparadores de un montón de temas que me parece que el libro toca y que me gustaría conversar. Lo primero es que yo pensé cuando leí este libro y sobre todo, bueno, una de las voces, que es la voz de Feliciana, una de las narradoras, este libro tiene dos narradoras, y una de ellas se llama Feliciana, y es una mujer que a ver, carece de todo lo que como sabiduría, ¿no? O sea, no es la acumulación de conocimientos, ni es la acumulación y luego, digamos, capitalización de experiencia de vida lo que la hace sabia. Ella es sabia por otras razones, ¿no? Ella, ni su abuelo, ni su bisabuelo, ni su familia, ni su entorno sabe leer ni escribir, es decir, y todo el tiempo están recalcando esto, ¿no? Entonces a mí lo primero que me gustaría conversar con Brenda es qué significa dentro de esta novela el concepto de sabiduría, o sea, qué es el saber según esta novela. Ay, bueno, antes que nada, me gustaría decirles que estoy muy feliz y muy emocionada por estar con mi adorada y queridísima y muy admirada Margarita. Soy fan de su trabajo y para mí es un gran honor estar con ella y tenemos la tradición de presentarnos mutuamente, así que estaré esperando su siguiente libro que va a salir el próximo año para hacer nuestra tradición. Entonces, bueno, pues decir eso, qué raro es estar así, ¿no, amiga? Como en pantalla, como que Sí. me hace falta estar a tu lado y irme después a cenar contigo para seguir cotorreando y con Mayra y con varios de los que seguro también están por allá afuera, varios y varias. Como nuestra amiga Amalia Andrade, que sé que anda por allá afuera, a quien le quiero mandar No. un besote. Bueno, pues me encanta tu pregunta, me parece súper compleja. Pues el otro día estaba escuchando a un gran amigo poeta hablar sobre la relación entre lenguaje y conocimiento, entre lenguaje y mensaje, por ejemplo, ¿no? Normalmente
se asocia los libros y el lenguaje con sabiduría, ¿no? Quizás por eso, y conocimiento sobre todo más que sabiduría, quizás por eso las campañas de lectura y todo eso, quizás por eso en la cultura los libros a veces están por encima de la danza, ¿no? O de, qué sé yo, de la música, ¿no? Pero me gustó y me pareció muy acertado este comentario que hizo con relación al lenguaje y al conocimiento. Y en mi caso particular, me interesaba muchísimo explorar un personaje que fuera pues una mujer, que digamos, su saber o su conocimiento sí fuera a través del lenguaje, pero no a través de los libros, no a través de ese conocimiento, vamos a decir, hegemónico, ¿no? Y que siempre se ha visto como alta cultura. O sea, de hecho, los libros están muy relacionados como a eso, ¿no? O históricamente, ¿no? A la alta cultura. Entonces me interesaba mucho eso, que sí fuese a través del lenguaje, pero no ese lenguaje, digamos, libresco ni cultureto, vamos a decir, sino que fuera ella, por ejemplo, la primera vez que su padre le señala que va a encontrar en las hierbas y en los hongos el lenguaje, pues me parecía muy misterioso eso, como pensar cuál es el lenguaje de las plantas o de los hongos o de la naturaleza, ¿no? O sea, ¿qué otros saberes se pueden encontrar a través de las cosas que no tienen un lenguaje, vamos a decir, de los libros o hegemónico, o un mensaje, ¿no? ¿Cuántas formas distintas hay de leer procesos, ¿no? Y uso la palabra lectura pues por un mal que tengo, ¿no? De nerd, digamos, pero me refiero a eso, ¿no? Como formas de conocimiento a través de muchas otras cosas, ¿no? A veces también creo que el movimiento de las nubes, por ejemplo, puede expresar algo, ¿no? No sé si hace mucho sentido lo que estoy diciendo, pero bueno, creo que iría un poquito por ahí. Sí, bueno, de eso tengo, o sea, eso que dijiste, tengo dos preguntas más que se refieren a eso, pero como quiero ir en orden porque también soy medio nerd, vamos después, pero es como que cuando te escuché hablar dije, claro, pero bueno, voy a mi segundo comentario que tiene que ver con algo que yo he notado que, a ver, no es la primera vez que lo percibo en uno de tus libros. Leo la cita que me disparó esta pregunta. Dice, a mí me preguntan cómo miras el pasado de la gente feliciana si dices que miras el presente. Yo por eso digo, el lenguaje es el presente, aunque uno lo diga en pasado, en presente, y a veces el presente tiene el pasado, a veces tiene el futuro, pero siempre es presente. Después otra que dice, las gentes dicen el presente no dura más que lo que dura la palabra, porque a la siguiente palabra la otra ya es pasado. Así se pisan los talones y me dicen la gente feliciana cómo son las visiones si el presente no dura. Yo le digo que el presente es amplio como la persona, el presente es amplio como el lenguaje. Y es el concepto del tiempo. O sea, ya en otros libros de Brenda, como recuerdo, no sé, Cuaderno Ideal, por ejemplo, hay como una subversión de la idea del tiempo. Y a mí me interesa muchísimo eso, porque también es algo que, pues el tiempo es algo que me interesa mucho como, pues como concepto. Y, y me gusta mucho esto de pensar el tiempo como algo que no es constante, como algo digo, que no solo es relativo, sino que en este caso es también como supremamente abarcativo, ¿no? El tiempo que le interesa a Feliciana, dice, es el presente, es el tiempo que ella ve, aunque en sus visiones se ve, por ejemplo, adultos cuando fueron niños, y en ese sentido uno podría decir que ve el pasado, ¿no? Pero no, ella lo niega, para ella el único tiempo es el presente y lo describe como un tiempo amplio que contiene el pasado y a veces también contiene el futuro. Entonces, a mí me gustaría hablar un poco de eso, o sea, ampliar qué significa el tiempo en este libro y por qué te importa tanto el concepto del tiempo. O sea, no es la primera vez que tenemos esta conversación, además, yo creo que ya hemos hablado antes de esto, o recuerdo en la presentación anterior que también había algo de eso, porque no solamente es como el tiempo como concepto, sino que a veces, y recuerdo, por ejemplo, el libro de cuentos, que había también un trabajo con los tiempos verbales.
o sea, hay algo de tuyo con el tiempo que me parece como fascinante y me gustaría que nos contaras un poquito de qué se trata, esa obsesión. Ay, estoy muy emocionada de escucharte. Me da mucha pena no estar en el mismo lugar, caray. Eh, eh, pues gracias, amiga de mi corazón, porque hablar contigo y rebotar estas ideas en tu mente tan brillante me estimula mucho y me emociona antes que cualquier otra cosa. Pues bueno, te cuento un poquito. Bueno, en esta exploración de este personaje que es una curandera, que la figura como curandera me interesaba muchísimo hacerla, que es la voz de Feliciana, hay algo en esta cosa cartesiana, vamos a decir, ¿no? Del tiempo, ¿no? Que por supuesto en nuestro idioma, en el español, digo que es producto de la colonia, tiene estructuras muy rígidas, ¿no? O sea, en la primaria nos enseñan que va primero, pues, el sujeto, el verbo y el predicado, ¿no? Tienen estructuras muy, muy rígidas, en donde, por supuesto, el tiempo, que son esos pequeños relojes que son los verbos en las oraciones, ¿no? Que va avanzando así, se despierta, se lava los dientes, va al trabajo, tal y tal, ¿no? O sea, bueno, como sea, pero son verbos, ¿no? Los que van moviendo las cosas. Y creo que esa estructura, vamos a decir, pues sí, claro, producto de la colonia también y de cada vez, digo, hay periódicos aquí en México, no sé, probablemente también en Argentina, donde estás, en los que predomina el uso de los verbos, ¿no? A veces los titulares empiezan con verbos que es así como te enganchan, ¿no? Estamos en tiempos tan veloces que los verbos en muchos de los tweets y de la prensa son lo que te agarra, ¿no? Y en este personaje que pues es una mujer que es, bueno, es curandera y se ha salido de muchas de las, vamos a decir, muchos de los sistemas, o no forma parte, no es que se haya salido, no forma parte ni le interesa formar parte, que es algo que me interesa muchísimo en la figura de las brujas, como históricamente. Pues uno de ellos, claro, ella es de un pueblo originario, ella no habla español y su tiempo son también los tiempos digamos, de su pueblo, del campo, ¿no? No son nuestros tiempos. Perdón, entonces me interesaba que eso también estuviera en el lenguaje, o sea, que ahora sí que en el lenguaje es decir, en la forma de escribir, o sea, que fuera parte como de las reglas del juego para mí, que el tiempo no tuviera esa eficacia capitalista, digamos, de los verbos, ¿no? También necesitan moverse y darte la sensación de que el tiempo está pasando y te está siendo útil porque en una muy pequeña cantidad de tiempo comprimida puedes leer un montón de cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido me interesaba mucho eso, como distenderlo y darle espacio que fuera, pues ahora sí que su propio tiempo, ¿no? Entonces hay un montón de repeticiones, hay pues ahora sí que está su propio tiempo, ¿no? Y creo que eso era parte también del trabajo, o sea, del material con el que tú y yo trabajamos, que es la palabra, era parte de ese trabajo también y de esa búsqueda, como de ver cómo nos podemos también desacelerar, ¿no? O sea, cómo hay otras formas de ver las cosas. Los zapatistas acá tienen una frase que me parece preciosa, en donde también otros mundos son posibles, ¿no? Y esos otros mundos creo que sobre todo, bueno, en mi interpretación, que por supuesto tiene muchas, tiene que ver también con que hay otras narrativas, ¿no? En las que no todo es efectividad, tiempo, verbos, hice, fui, vine, voy a hacer, ¿no? En donde hay otro ritmo, hay otros tiempos y hay otras estructuras y también no jerárquicas, ¿no? En la construcción de los párrafos y de las ideas, que creo que hay mucho ahí por donde explorar, ¿no? Como jerarquía de narrativa, ¿no? Que si te vas en zoom out, como en las películas, o sea, si nos alejamos, también tiene que ver con una forma en la que histórica, hegemónica y por supuesto heteropatriarcalmente se ha narrado, ¿no? En la que, pues claro, las historias vistas de lejos, así como en panorámica,
también necesitan un inicio, un clímax y un desenlace. Si lo viéramos como en microscopio, esas grandes historias en sus oraciones tienen esa misma estructura, ¿no? O sea, son sujeto, verbo, predicado. El verbo es siempre el clímax, es lo que te mueve, ¿no? Entonces creo que también cuestionar esas estructuras es parte también de escribir, pues como es en nuestro caso, ¿no? Que somos mujeres, en la que estoy segura que también compartes que hay muchas de estas preguntas que nos cruzan, ¿no? Porque hay muchas de estas violencias también que nos cruzan, ¿no? ¿De dónde viene esta forma de narrar así? O esta forma de marcar el tiempo así, o no sé, ya igual estoy volando un poco, perdón. No, totalmente, pero sí, no, y estoy pensando además que, claro, ahora que cuando hiciste pues esa descripción gráfica del zoom out, es también, o sea, ver en este libro cómo, digo, las dos voces corren también, o sea, por carriles tan distintos en términos, digamos, de eso, de relato y de oralidad, ¿no? O sea, cómo cuenta una y cómo cuenta la otra. Eso también, digo, nos da una pista de cómo, no sé, qué clase, digamos, de pulsión había ahí, pero como de establecer algo, decir algo con respecto al tiempo, ¿no? Como, pero creo que está muy bien lo que dices en cuanto a que finalmente es una subversión, o sea, lo que estamos viendo es, una vez más, porque creo que no es la primera vez, hecho, pero acá lo veo como un poco más sólido, quizá por la voz de Feliciana, pero ya yo he visto en tus otros libros, en tus otros textos, que siempre está eso de fondo, como subvertir un poquito esa idea de cómo se cuenta, de por qué se cuenta así, de por qué, digamos, esta especie de categorización de, bueno, sí, cronológica, además como dando por sentado que el tiempo transcurre en un solo sentido o que eso es necesariamente, digamos, el modo en que se cuenta una historia. Pero bueno, lo siguiente tiene que ver con la pregunta anterior que te digo bueno, que tiene que ver con esto del lenguaje. El lenguaje en términos de Feliciana, ¿no? No el lenguaje como lo conocemos. Hay una, a ver, de una cita que subraya acá, dice, el lenguaje deja ver en las veladas, todos somos iguales en los afectos, todos somos iguales en las noches, así como dicen en misa, somos todos iguales bajo el sol, todos somos iguales bajo el lenguaje, ese nos pone a todos iguales. Yo, bueno, alguna vez discutiendo con un amigo escritor sobre esta idea de que yo creo que a los escritores nos llama tanto la atención, pues, o como que nos jala tanto, y es como el sentirse parte o el llamarse parte de algo, bien sea un tiempo, una generación, una geografía, viste que siempre estamos buscando como anclajes o generacionales o en tradiciones, en fin. Y él dijo algo que desde entonces a mí me parece como que encaja muy bien, pues coincido bastante, y es que en realidad nuestra última pertenencia es eso, es el lenguaje, es como esa lengua compartida, la posibilidad y en algunos casos la habilidad mayor o menor de poder decir cosas, mostrar cosas, describir, retratar a través de una lengua común. O sea, como que ahí pertenecemos como escritores, ¿no? Al lenguaje. Ese era su planteo y yo le dije, sí, la verdad que coincido bastante. En este libro, cuando leí este libro me acordaba de eso porque creo que propone algo como un planteo todavía como superador, porque ni siquiera se trata de una lengua común. O sea, acá no estamos hablando de una lengua que compartamos todos y que por el hecho de conocerla, de saberla, haberla estudiado, entonces yo puedo acceder a ella. Estamos hablando, digamos, de la capacidad de comunicarnos los seres vivos. O sea, como, a ver, porque en el libro está, digamos, está todo el tiempo instalada la idea de que el lenguaje es algo que nos iguala, como una tierra en la que todos cabemos, aun cuando estamos hablando de un lenguaje que, insisto, que no es común. O sea, no estamos hablando de la lengua castellana, no estamos hablando de algo superador, algo un poco más trascendental que eso. Entonces, quería que nos hablara un poco más acerca de esa idea del lenguaje como algo que nos iguala, aun cuando no todos accedamos a él, o sea, a ese conocimiento, ¿no? Que en este caso lo tiene Feliciana, digamos que ella es la lengua del lenguaje, o quien puede ejercerlo, y constantemente está reiterando
esto, que el lenguaje es algo que nos iguala. O sea, ¿en qué sentido ese lenguaje nos iguala? Perdón que me hice como un lío en no, el medio, pero no sé si se entendió. Me encanta tu pregunta. No, claro que sí, y es también una reflexión, así que es una pregunta bastante amplia, con la cual espero estar a la altura de conversar contigo, mi queridísima y adorada Margarita. Pues, fíjate que va a parecer que estoy yéndome a la casa del vecino, saliéndome del tema totalmente, pero no tanto. eh, Algo que es muy interesante, me parece, del lenguaje inclusivo, más allá de cómo lo usemos o si lo sabemos o no usar, yo, por ejemplo, me tropiezo mucho. Pero bueno, ciertamente es un debate internacional porque hay un tema de género, ¿no? Pero algo que me parece muy interesante de eso es pues que el lenguaje es un espacio, o bueno, es un material muy inestable, ¿no? Es decir, creo que eso es lo que transparenta, ¿no? El uso del lenguaje inclusivo, que es muy, muy, muy inestable y yo creo que el lenguaje, digo, al menos en mi experiencia muy, muy personal, el lenguaje para mí es sobre todo incertidumbre. Y aunque tú, por ejemplo, mencionabas de cómo puede ser un espacio común o cómo nos puede igualar, por ejemplo, el lenguaje. Sí, sí, o sea, pues como creo que por una parte sí, o sea, si pensamos en un árbol, pues hay hay un común, ¿no? Pero el árbol en el que tú vas a pensar quizás es un árbol que viste de pequeña en Cartagena y quizás el árbol en el que yo voy a pensar es uno del parque en el que crecí en la infancia en la Ciudad de México, que son totalmente distintos, ¿no? Por decir algo, pensando en la infancia, ¿no? Sin embargo, cuando, por ejemplo, repites esa anécdota de tu infancia una y otra vez, creo que tu pasado mismo se va desestabilizando, ¿no? Porque cada vez que contamos una anécdota, creo que eso hace el lenguaje y la memoria, ¿no? Se desestabiliza. Si alguien, no sé si te ha pasado, pero cuando, por ejemplo, no sé, no tenías a alguien, tal vez no es un buen ejemplo, pero bueno, voy a intentarlo. Este, Hay alguien que no figura mucho en tu vida y de repente empiezas. Cuando te cuentas la historia para atrás, quizás esa persona es como, pero siempre me cayó bien. De hecho, sus zapatos me encantaron y desde el primer momento que vi a esta persona, o sea, es decir, se va desestabilizando a través del lenguaje tu propia memoria y tu propia historia, y algo que a mí me vuela la cabeza y me encanta es saber que a lo que nos dedicamos nosotras es algo que traemos en el cuerpo, o sea, que que a la hora de soñar nos contemos historias, me parece fascinante. O sea, ese material con el que están hechas las historias y con las que luego las armamos, ¿no? Contando el sueño mismo, ¿no? Como recordando cómo fue y desestabilizándolo también y desestabilizando nuestra propia realidad y pasado y memoria, me parece increíble. Entonces, yo creo que en ese sentido, el lenguaje nos puede, en todo caso, creo, nos estoy pegando a la piñata con los ojos cerrados y seguro que no sale ningún dulce ni latino y de hecho casi siempre le pegaba como al papá de alguien, ¿no? Ya sabes, a la ventana del coche que estaba ahí, nunca le daba. Y eso me va a pasar seguramente. Pero entonces diría que en todo caso nos iguala esa inestabilidad, no sé, más que, eh, pero eso lo pienso yo ahora platicando contigo. Yo siento que para el personaje que hice en esta novela, que es una curandera que sí trabaja con hierbas y con hongos y todo con lo que tradicionalmente trabajan las curanderas,
pero tiene la particularidad de que hace ceremonias también con el lenguaje, que a mí me parecía como, wow, o sea, qué más increíble que eso fuera posible, ¿no? Era como ¿cómo decirte? Como que si Marvel me invitara a ser un personaje así de superpoderoso de, de, de cómic, yo haría eso, ¿no? Como un superhéroe que haga algo con el lenguaje, y en ese sentido, para mí, ella es eso, es ese ejercicio de alguien que es capaz de modificar por supuesto, el pasado, el presente y el futuro, porque es inestable, ¿no? Yo creo que, bueno, yo creo eso, ¿no? Ahora, tal vez no es tan buena idea, ¿verdad? Tal vez no explotarían muchas cosas y... No, pero me encanta esto. Claro que su superpoder es el lenguaje, ese es su superpoder. Y con eso puede modificar, bueno, en un punto es como la fantasía de cualquier escritor, ¿no? Que eso tenga un efecto en el mundo, que las palabras con las que genera eso que genera, que es como un universo paralelo, de algún modo tengan algún efecto real. Claro, nada más que como en Marvel, así que tienen, igual ya me está pasando el mal del chiste de tío, que ya estoy estirando la liga así ya cuando ya no puedo estirar más, pero, pero bueno, así como hay el rayo de hielo o en Street Fighter el que lanza las bolas de fuego, pues ella realmente estaría estática, ¿no? O sea, como para efectos de Marvel o para un cómic sería un cómic muy aburrido porque todo pasa en ese espacio en donde ocurre el lenguaje, ¿no? Que es yo creo, muy, muy físico, muy del cuerpo, muy a la interpretación, ¿no? O sea, no sé. Sí. Bueno, hay una cosa ahí que igual a mí me llama la atención que, bueno, que en esta novela obviamente hay una alusión permanente al libro, al lenguaje, como algo supremo, ¿no? Como este superpoder, esto que tiene, no está dicho superpoder para los que están escuchando, no está dicho, esto no lo acabamos de inventar acá, pero digo, es como que esto es algo supremo, pero hay también, y esto me pareció, la verdad que me reí, me pareció maravilloso, que hay como un desdén por el artefacto libro, que es un poco lo que decías antes también, ¿no? Como eh, lo que contienen los libros como casi como algo innecesario, superfluo, accesorio, como que la literatura es como contraria al lenguaje, justamente es algo fútil, ¿no? Me acuerdo de esa cita, la anoté por algún lado, la cita que Paloma le dice, así acá, dice, Feliciana, mira el atiborradero de palabras, mi amor, menos mal que no tienen sus casas así atiborradas como sus libros, porque se les desparraman las cosas por las ventanas. Estos libros sirven para poner las ollas en las mesas para que no se quemen las tablas. Y me encanta, y así hay varias alusiones, como que los libros que escriben sobre Feliciana, que quieren explicarla, que quieren un poco verbalizar lo que ella no verbaliza, porque como definirla, dar por sentado esto y aquello como si fuera como que lo escrito es una redundancia del pensamiento, siendo que el pensamiento es tanto más valioso que la palabra escrita, ¿no? En este caso. Entonces, eso me lleva a preguntarte más, digamos, como a ti, como que, ¿para qué crees que sirven los libros? O sea, ¿para qué, si te importan, si te parece más necesario, si te parece que hay muchos como Paloma, no sé, que eso. Y por favor también contéstame tú, me encantaría también escucharte, mi querida. Yo tengo demasiados, empecé a pensar que quizá pueda deshacerme de algunos. Pues creo que parte de cuestionar la idea de autoría, de punto de vista, en fin, o sea, hay tantas cosas que cuestionar, de poder, por ejemplo, me interesaba mucho cuestionar la idea del poder, ¿no? Yo quería una mujer sí que tuviera poder, pero no un poder desde el capitalismo, desde el capital, no quería una mujer que hubiera hecho mucho dinero, ya sabes. Su poder es otro, es el de la palabra, y en ese cuestionar también la autoridad, bueno, la palabra resulta que está en los libros, y a mí en lo personal me han salvado la vida muchos libros, pero realmente me han salvado, o sea, sí han llegado en momentos
difíciles o en momentos muy hermosos que, o sea, para mí, en mi vida personal, sí te diría, son muy importantes, ¿no? Sin embargo, no lo es todo, ¿no? O sea, quizás si tú y yo fuéramos deportistas, estaríamos diciendo que quizás nadar el agua nos ha también salvado en muchos momentos, ¿no? Y me gusta pensar que no hay un lugar único en donde encontrar eso, y me interesaba que cuestionar también la idea de esa autoridad que tienen los libros, ¿no? Como, los libros sagrados. Me acuerdo que al principio, bueno, yo mis libros son como cuadernos, o sea, los tengo completamente anotados, subrayados, las Sí, yo manchas también. de café, de té, de papitas, hay tickets, hay de todo. Y son como pues está muy cursi lo que voy a decir, pero son un poquito como diarios para mí, o sea, en el momento en el que estoy, todas las cosas que van adentro, hasta bolsas de papitas tengo adentro, de veras, son parte de lo que estoy haciendo. Y cuestionar esa autoridad desde un libro me interesaba, o sea, que, que sí, que Feliciana tuviera esta relación con el lenguaje, pero que hubiera llegado ahí desde otro lugar, no desde la lectura. Ella pues lo dice, ¿no? Ella no sabe leer ni escribir, sin embargo en esta ceremonia se le aparece un libro, ¿no? Que ella describe de pronto de formas distintas, y me gustaba eso, como cuestionar la idea tan, canónica, grande, pareciera que tiene, que son como sagrados, ¿no? Sí, Y creo que algo total. muy interesante pasa cuando no son esas cosas, ¿no? Eh, cuando no son así, no sé. Por ejemplo, creo que se llama, perdóname, es que tengo en el disco duro un concurso en los 90s que se llamaba El Niño y la Mar, y no me acuerdo si así se llama el libro de Hemingway o si es ese concurso que me alteró el chip, pero El Viejo y el Mar, El Viejo y El el Mar. viejo y el El mar, Niño y la sí. Mar es un concurso, perdón. Ay, ay, ay. Bueno, niño viejo, el niño va a ser viejo, ya no importa. Exacto. Y en ese libro, por ejemplo, todo está proyectado hacia como una cosa póstuma, ¿no? Así como grande. El niño, digo, perdón, el viejo y el mar, y todo es así grande, porque entra la humanidad entera y tu vida, y no importa si seas niño, si seas viejo, si seas lo que seas, tu vida entra ahí, ¿no? Y hay algo, creo, en los libros que pueden también, bueno, y que a mí sobre todo me interesan mucho ese tipo de escritura que cuestiona como a los libros, forrados en piel, ¿no? Que más símbolo de dominación sobre los animales. En fin, me puedo así viajar y volar muchísimo, pero sobre todo eso, te cuento, me gustaba mucho la idea de cuestionar esa autoridad de los libros como máximos, y ella pues accediendo a ese libro con hongos, me parecía increíble, la verdad. Me dicen que tenemos, no sé, poquitos minutos más, pero yo no quiero dejar de hacerte, tengo tantas preguntas que te las voy a hacer igual después de que se acabe esto, pero hay algo que me parece importante y que no llegué, tendría que haber hablado antes de esto, pero bueno, obviamente este es un libro profundamente femenino en el mejor sentido, es como son dos narradoras mujeres y un montón de temas de género que están ahí, digamos, muy digamos, en ambos relatos. Y hay dos cosas que a mí me interesan de ese tema, ¿no? Pues hay muchas, pero dos que quería preguntarte. Uno es, bueno, hay como una luz, por ejemplo, me gusta mucho cuando ella dice que no se podían dar el lujo de tener, pues que al hijo, viste que lo meten, eso me pareció increíble, que el nene que se portaba mal y era todo enojado y tal, lo metían en un hueco de tierra hasta que se le pasara, y decía como que ellos no se podían dar el lujo de tener niños inquietos porque los niños inquietos en ese entorno, digamos, como que estorbaban. Eh, y entonces realmente esto es como la diferencia, pues son dos relatos de dos mujeres muy distintas,
Y entonces quería hablar de eso, como la diferencia en que a pesar de que somos mujeres, que digamos estamos, hay un montón de cosas que nos aunan, que nos hermanan y todo, hay una gran diferencia. Bueno, nada, estábamos hablando de esto, no sé si hasta dónde se alcanzó a escuchar tu respuesta. Pues no pasa nada. Bueno, Sigamos. sigamos. Hay otro asunto que en ese mismo sentido me interesó mucho, o sea, a ver, lo que pasa es que a mí el libro me disparó un montón de, como de preguntas, ¿no? Que te lo juro que es como que son preguntas que me hago más a mí misma y que digo, bueno, se las voy a hacer a Brenda, pero porque es que yo tampoco tengo una respuesta. Yo sé que son preguntas medio que dice, pero bueno, no hay una respuesta para esto. Pero justamente creo que lo interesante es cuando, a mí me fascina por lo menos ese tipo de lectura que en realidad te genera más preguntas y ninguna respuesta. Algunas te da, pero digamos, es como me gusta. Y otra de las cosas tiene que ver bueno, con algo que es como muy neurálgico del libro, y es la violencia, ¿no? Y a mí me llama la atención que, pues, tanto en la vida real, digamos, en la literatura y en este libro en particular, está bastante como instalada esta idea de que la violencia se cría, ¿no? La violencia en un hombre se cría. Los hombres, no sé, yo pensaba, o viene como que los hombres violentos vienen con eso. De algún modo algo se genera cuando son chiquitos o en la crianza por sus madres, no sé, que crían hombres enojados y hay algunas citas en el libro, digamos que yo no diría que lo afirman, pero aluden de algún modo a esto. Por ejemplo, cuando no sé quién le dice, creo que Paloma le dice a Feliciana, de este nene, dice, este hijo tuyo pasó de ser un bebé a ser un señor. Al niño, pues porque para que le mejore el carácter, esto que decíamos antes, heredado por el padre que era un borracho y un golpeador, lo meten en ese hueco de tierra para que le mejore el carácter, ¿no? Dice Aparicio, todavía sin llegar a la edad del aguardiente, ya tenía el mal carácter de Nicanor borracho y la cara seria de Feliberto, mi papá. Casi como que si eso fuera una cosa que se heredara, ¿no? De la línea de hombres enojados de la familia. Hay un niño que sin siquiera haber conocido prácticamente a su padre, pues se murió y tal, ya tiene ese carácter enojado. Eh, o hay una cita de Feliciana con respecto, creo que es al novio de Paloma, que dice que era un hombre malquerido desde que vino al mundo. Eh, y luego dices, su mal no era físico, era un mal enterrado en el alma, lo habían humillado y lo habían tratado mal, y habla de la ira, o sea, entonces, casi como que la crianza machista ha sido desde siempre una justificación en muchos casos como de la violencia masculina, y el modo en que, como que en el modo en que canalizan su frustración y su tristeza es la violencia de los hombres, ¿no? Eh, y hay algo que, digamos, a mí voy a llegar a un punto, estoy como pensando en voz alta y voy a llegar al punto, Por pero favor, hay algo que a mí me gustó mucho, porque por supuesto que acá no hay ninguna fórmula ni ninguna cita de cómo se remedia eso, o sea, simplemente algo que se padece y con lo que todas viven, ahí sí, sin diferencia alguna, digamos, el hombre violento está, digamos, como encastrado en los entornos más allá de la realidad de cada uno de esos entornos. La violencia en ese sentido es como que no hace diferencia. Eh, y hay algo que está relacionado con otra pregunta que te tenía antes, pero que como el tiempo pasó así, no la hice, pero que tenía que ver con el nombre, como de borrar el nombre casi, y esto te lo pregunto, a ver si no es una interpretación libre mía, que se plantea, a ver, como borrar el nombre casi como un castigo, porque hay partes en donde ella dice que el olvido es un castigo, que herir es una herida es la mala memoria hiere, algo así. Entonces yo me preguntaba digo que sí, que los hombres violentos son como una especie de tumor malo que hay que extirpar, pero porque uno no sabe muy bien cómo, porque no tenemos la respuesta para eso. Y si parte de lo que se plantea acá, a lo mejor una de las metalecturas mías imposibles, es que
es que parte del castigo o de la muerte de esos hombres sea no nombrarlos. O sea, como Leandra, por ejemplo, cuando dice es peor ser Fernando y se olvida, como que trata de no sé, esto no es ninguna pregunta, esto es una serie de pensamiento libre, pero es como que me llamó mucho la atención que ella plantee el olvido del nombre o la no nominación de algo o de alguien como un castigo, porque es como que le está sacando la mayor entidad que puede tener una persona, que es su nombre. Y eso lo dice con respecto a los hombres y a los hombres violentos. Entonces, de ahí va la pregunta, digo, ¿es algo que hiciste como intentando apuntar hacia algo de lo que estoy diciendo o qué onda? Fíjate que otra vez me pones en camisa de 11 varas, mi queridísima y brillante Un amiga. fracaso, Porque, Lorena, sentir no, fatal en porque tiene tantos aspectos. Por un lado está el tema de la violencia, del olvido, y además cómo se pueden cruzar o cómo se juntan también, ¿no? O interseccionar. Entonces, por un lado, el tema de la violencia, pues bueno, claro, es un país realmente, digo, también trabajo en el periódico En El País, y desde ahí junto con varias compañeras pues atendemos los temas de violencia en este país, que son, bueno, terribles. Hay 11 feminicidios diarios en México, por ejemplo. Hay varios estados en donde todavía no es legal decidir libremente sobre nuestros cuerpos. En fin, hay un montón de violencias, ¿no?, que nos cruzan y nos cruzan a todas, ¿no? Porque esa es, como dice Rita Segato, la punta del iceberg, ¿no? Pero sí. hay un montón de otras violencias, ¿no? Acoso, en fin, ya, ahora sí que ya te las sabes tú también, ¿no? Porque son nuestros cuerpos los que son, violentados. Entonces, había en la búsqueda de estos personajes femeninos preguntas en torno a esa violencia. Y por el lado del olvido, me recuerdas que en un desamor que tuve, en una relación con la que terminé hace pues ya varios años, me acuerdo que, bueno, pues no sé si a ti también te tocó, amiga, pero, o sea, las noches largas escuchando Juan Gabriel y José José, tomando, con amigos, amigas, platicando y tal, eh, tengo el recuerdo de haber llegado a este libro de Barthes, de fragmentos del discurso amoroso, que ahora me recordaste, en donde habla muchísimo de la importancia del nombre. Por ejemplo, confundir el nombre de tu pareja con una expareja, ¿no? Y tiene, pues, él piensa y tiene momentos, pues, muy lúcidos en torno a la importancia de tu nombre en la vida de la persona amada, ¿no? O de cómo puede romperte el corazón una confusión de nombre. Y claro, o sea, el hecho de que alguien sepa tu nombre le da, te da un lugar. Es decir, ese, ¿cómo decir? Es el deseo máximo del amor, ¿no? Que tu nombre sea en la otra persona, básicamente. Y me acuerdo que cuando estaba, hay mucho, o sea, para mí, José José y Juanga y varios más, bueno, pues me acompañaron en ese desamor, pero también varios libros me ayudaron a salir de ese desamor. Y me acuerdo que fue una etapa o una época en la que pensé mucho eso en torno a los nombres y el olvido y los nombres y cómo olvidas, realmente puedes olvidar a una persona a la que amaste o no, hasta qué punto, ¿no? Se convierte en otra cosa, en fin, ¿no? Todo eso y y bueno, pues ciertamente tal vez estará cruzada por esa etapa de desamor en la que me preguntaba mucho sobre cómo herir en torno a los nombres. Y me acuerdo que cuando estaba pasando por esas partes en el libro,
pensaba, ¿no? Como es una forma de herir a alguien, ¿no? No acordarse de su nombre, por ejemplo. Es como, no me llamo así, ¿no? O confundir nombres, o no recordarlo después, ¿no? Entonces, nada, era una cosa mucho más sentimental, lo que quería decirte era mucho más, o sea, viene de un lugar mucho más emocional y en absoluto racional, tiene que ver más con cerveza, mezcal y Juan Gabriel. Muy bien. Bueno, Un yo, corazón roto en un momento. no, todas hemos pasado por ahí. Juan Gabriel ha sido nuestro fiel compañero. Nuestra Bueno, me salvación. dicen que tenemos que ir cerrando y yo tengo muchas más, pero bueno, ya lo hablaremos. Eh, entre nosotras hacemos un Zoom privado porque te tengo como muchas más preguntas. Ay, mi querida. Y de verdad, bueno, nada, quiero reiterar que la verdad disfruté muchísimo. Brujas me hizo preguntarme y pensar un montón de cosas. Me parece que hiciste un trabajo, la verdad, insisto en esto, como muy desafiante para cualquier escritor, crear esa voz narrativa y crear esos dos, viste, como tan contrastantes además. Bueno, como siempre, yo digo que los tuyos no son novelas ni libros de cuentos, sino que son como unos artefactos raros, los libros de Brenda, que son, la verdad, difíciles de atribuirles eso, un género. Y yo creo que este no escapa a eso. Es, sí, llamémosle novela si quieres, pero para mí es como algo bueno, que trasciende ese formato. Así que te felicito Ay, amiga preciosa. otra vez. Y bueno, a mí me gustaría, no sé si tienes algo para leer, como para que los demás escuchen un poquito No de esta estaba preparada, pero pero acá no estaba preparada, pero ahí les va. papelitos marcados. Sí, con el post-it y todo. Bueno, les leo un poco. Muchísimas gracias, mi queridísima, por este bellísimo regalo que me haces de compartir este tiempo y toda tu inteligencia conmigo y tu lectura también. También gracias a Quique, que por acá nos ponen que comentó algo, a Juan Manuel y a Alejandra, pues para que sepan que, que leímos por acá sus comentarios y muchas gracias. Y pues ahora sí que sin más, les voy a leer un pequeño fragmento de mi novela que se llama Brujas, alentada por mi querida amiga Margarita, que me dijo pues que por favor apartara unos minutos para leer, así que le agradezco mucho que me haya empujado a la alberca o la piscina. Bueno, este es un momento en donde habla Feliciana y está justamente recordando la muerte de su padre. Me dice así: tengo pocos recuerdos de mi papá, pero los pocos recuerdos que tengo son así como el sol le pega al monte. Lo veo aquí mi papá clarito pidiendo su aguardiente, perdón, en el botellón que cuidó como a su tercera hija, que era ese botellón que llevaba de San Juan de los Lagos a San Felipe y de regreso. Lo cuidaba, lo lavaba con el agua que acarreábamos mi hermana Francisca, Paloma y yo, y lo tenía en buen lugar escurriendo en la sombra. A él le gustaba tomar el café endulzado de una olla de barro que sacaba vapores mansos, así como los perros amansados cuidan los terrenos y les ladran hasta los tronidos de las lluvias. Así se veía la olla grande de café con los vapores jugando mansos por la única ventana, y de a poco se salía. Yo no me acuerdo de las veladas que hacía mi papá, pero me acuerdo de algunas cosas que tenía en un altar. Las velas de cera pura de abejas que no blanqueaban ni pintaban de colores como le hacen en San Felipe para las festividades de muertos y las festividades de los cerros, como pintan las velas de rosa para la festividad del cerro que ve allá pasando la neblina. Yo no me acuerdo de las veladas de mi papá, pero sí me acuerdo que ya estaba enfermo después de que mi hermana Francisca empezó a caminar, y me acuerdo de su cara de susto cuando nos dimos cuenta de que su enfermedad no tenía remedio. Yo estaba con él cuando se dio cuenta de que no tenía cura su enfermedad, y ahora que se lo digo le veo la cara de susto que me hizo mi papá Felisberto cuando sintió el huevo que le puso la muerte. Unos días antes de que falleciera, yo lo acompañé a la milpa que trabajaba con sus manos, pues no tenía yunta, no teníamos para las bestias,
Esa vez yo lo ayudé a juntar las malas hierbas y la hojarasca que estorbaba la buena siembra. Mi papá formó un montículo de las hierbas malas y la hojarasca, que me pidió que le ayudara a crecer, y entre los dos lo hicimos grandote el montículo hasta que pareció montecito, y mi papá le prendió fuego. El sol se metía en su monte y hacía que la noche resaltara el fuego de la hierba y el humo que subía alto. Ahí nos quedamos mirando y oliendo la hierba y la hojarasca quemándose, y eso es lo que más me recuerda ese día con mi papá Felisberto. Cuando huelo hierba y hojarasca quemándose, me acuerdo de él ese día. Habían sido días de calor duro, duro, duro. El viento soplaba fuerte, fuerte, como si se estrenara el viento y no supiera controlar sus fuerzas de bestia apenas nacida, y las llamas del montículo de hierbas y hojarasca en la tierra sin retoño alcanzaron la milpa del vecino. Mi papá quemó el sembradío del vecino, y ahí fue que mi papá se dio cuenta que la tos que tenía no le iba a dar mucho tiempo de vida, y se le comenzó a quemar la respiración hasta que la neumonía lo apagó, como solo la lluvia recia un alto fuego. Ya habíamos visto que una yunta se había muerto por comerse la cosecha de una milpa ajena. En el pueblo eso era de mal agüero, y yo le vi la cara de espanto cuando quemó el sembradío del vecino por los vientos que parecían estrenarse como bestia apenas nacida, que se llevaron las lenguas del fuego lejos hasta el sembradío del vecino. Y ahí, aunque todavía no tosía sangre, me dijo: Feliciana, me quedan pocos días y pocas noches. Y así se aparecieron unos pájaros negros que se fueron lejos de las lenguas del fuego, volaron como las gentes espantadas van unas por aquí y otras por allá, y así los pájaros negros volaron al mismo tiempo y se juntaron allá arriba, haciendo sus formas que tampoco se estaban quietas. Así se apretaban los pájaros negros en el cielo azul, como si el calor del fuego los apretara en una bola tiesa, y luego las lenguas de fuego los volvieran a dispersar en otras formas, así como las nubes cambian sus formas cuando el viento sopla recio. Así cambiaban de formas los pájaros, y esa bola negra de pájaros que se fue haciendo chica y más apretada como un puño que se cerraba porque se alejaban del fuego, y parecía que las lenguas del fuego los alejaban de la muerte a los pájaros, pero no de la suya, sino de la de mi papá, que era la muerte que se venía. Mi papá empezó a toser sangre esa noche. Le contó a mi mamá que había quemado el sembradío del vecino por prender fuego al montículo de hierbas y hojarasca para la cosecha, y mi mamá le dijo: eso es de mal agüero, Felisberto, pero eso a mi papá la muerte, pero a mi papá la muerte ya le había puesto el huevo, ya tenía la enfermedad que le estaba esperando al final de sus días y sus noches. Los pájaros negros le enseñaron el camino que lo llevaron, y la quema del sembradío fue el fuego que le iluminó el camino hacia Dios. Antes de que yo me convirtiera en el humo que salió del fuego que fue mi papá de curandero, él ya sabía que ni los brujos, ni los curanderos, ni los sabios de la medicina podían sanarlo. Así que por esos días que le quedaban caminó mi papá por los montes conmigo y me enseñó dónde nacían los hongos, las hierbas que recogían él, mi abuelo, mi bisabuelo y Paloma, que apenas aprendía las veladas de muchacho, y mi papá que me dijo: Feliciana, aquí está el libro. No fue nuestro, pero es tuyo. Se te va a aparecer un día, me dijo. Entonces yo no entendí qué me decía mi papá. Ni él, ni mi abuelo, ni mi bisabuelo, ni Paloma, ni mi mamá, ni mi hermana Francisca, ni yo sabemos leer ni escribir. Ya. Pues, muchísimas gracias. Se siente muy raro. ¿Qué digo ahora? Sí. Yo creo que todos están ahí en sus casas haciendo así. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y gracias por invitarme, Mayra y Diana y todos ahí en Alfaguara, México, a acompañarte en esto. De verdad, muy contenta. Gracias a Mayra también, a Diana, a Fer, y a todos los que nos trajeron hasta acá. Sí. Bueno, creo que cerramos, ¿no, Diana? Mayra, bueno, gracias a todos y Gracias vayan por ese libro.